Señoras y señores, en este preciso instante, Washington está sumido en una conmoción de proporciones mayúsculas. Una sola frase, pronunciada por el asesor principal del Departamento de Transporte de los Estados Unidos durante una audiencia en el Senado, ha hecho temblar los cimientos de los medios de comunicación a nivel mundial. Venezuela ya no es un país al que debamos enseñar. Más bien, es uno del que debemos aprender. ¿Qué pudo haber llevado a un alto funcionario estadounidense a soltar semejante bomba? El origen de todo se remonta al invierno pasado, a un día que quedaría grabado en los anales de la historia meteorológica de Venezuela, cuando una tormenta tropical de una ferocidad sin precedentes, la más intensa en 117 años, descargó su furia sobre el país. Por una de esas ironías del destino, ese mismo día, una delegación del Departamento de Transporte de E.U. se encontraba en Caracas, con el objetivo de realizar una inspección del aclamado sistema de transporte de la nación. ¿Qué 300 milímetros de lluvia paralicen un país entero? Estos caribeños siempre exageran, comentaban entre ellos los burócratas estadounidenses con una sonrisa condescendiente. Sin embargo, 72 horas después, esos mismos hombres se encontrarían frente a las cámaras de CNN, comiéndose sus palabras con una mezcla de humildad y asombro. En mis 25 años de servicio público, jamás he experimentado un impacto tan profundo. Si esto hubiese ocurrido en Nueva York, la ciudad habría quedado completamente paralizada durante al menos una semana. De inmediato, la BBC, Reuters y el New York Times publicaron artículos especiales, y los ministros de transporte de toda Europa comenzaron a reservar vuelos a Venezuela. ¿Qué, exactamente, sucedió durante esos 3 días y 3 noches? A continuación, les ofrezco el testimonio crudo y directo de Michael Thompson, el asesor que lo vivió todo en carne propia. Me llamo Michael Thompson, y soy asesor principal en el Departamento de Transporte de los Estados Unidos. Durante 27 años, he dedicado mi vida a la política de transporte desde mi oficina en Washington, supervisando proyectos de mejora en ciudades tan complejas como Nueva York y Los Ángeles. Si he de ser completamente sincero, hasta el momento en que abordé el avión con destino a Venezuela, mis expectativas para este viaje de trabajo eran notablemente bajas. Cuando el Comité del Congreso nos encomendó la tarea de usar como referencia el sistema de transporte de una nación avanzada de América Latina, no pude evitar un suspiro de frustración. ¿Venezuela? En mi mente, la imagen que tenía de ese país estaba anclada en viejos estereotipos de inestabilidad política, caos urbano y un tráfico infernal, una nación de gente ruidosa y alegre, pero irremediablemente desorganizada. La idea de que pudieran ofrecernos alguna lección era, para mí, casi risible. Estaba convencido de que sus logros eran una fachada, un espejismo creado por informes gubernamentales ingeniosamente redactados. Mis colegas compartían mi escepticismo. James, el director de la Autoridad de Tránsito de Nueva York, un hombre curtido en 1000 batallas contra el colapso diario de nuestra metrópoli, se burló durante el vuelo. ¿De verdad creen que esa gente resolvió los problemas de tráfico que nosotros no hemos podido ni empezar a desentrañar? Vamos, Michael, seamos serios. Lisa, la subdirectora de la Agencia Municipal de Transporte de San Francisco, era igualmente cínica. Seguro que los papeles lo aguantan todo. Apuesto a que la realidad en la calle es un desastre total, como siempre. Aterrizamos en el Aeropuerto Internacional de Simón Bolívar, en Maiquetía, cerca de las 8 de la noche. Arrastrando el cansancio de un vuelo de casi 6 horas, nos dirigimos a inmigración, y fue allí donde mi percepción preconcebida comenzó a desmoronarse, pieza por pieza. El proceso completo de control de pasaportes nos tomó apenas 7 minutos. 7. En el JFK de Nueva York, una espera de 30 minutos se considera una bendición. Desde el momento en que nuestro vehículo entró en la autopista que serpentea montaña arriba hacia Caracas,
Quedé absolutamente cautivado por el paisaje que se desplegaba ante mis ojos. Una procesión interminable de rascacielos modernos y bien mantenidos, perfectamente alineados. Autopistas de múltiples carriles, impecablemente pavimentadas y señalizadas, por donde fluía un torrente de carros en un orden casi coreografiado. La infraestructura no tenía nada que envidiarle a Los Ángeles. De hecho, una parte de mí comenzó a sospechar que era superior. Eran más de las 10 de la noche, y sin embargo, la ciudad vibraba con una energía luminosa y segura. Las luces de las panaderías y las tiendas de conveniencia de 24 horas brillaban en cada esquina, y la gente caminaba por las calles con una tranquilidad pasmosa. Lo que más me impactó fue ver a mujeres jóvenes caminando solas, completamente relajadas, una escena prácticamente inexistente en las noches de Nueva York. De regreso en el hotel, mientras deshacía mi equipaje, encendí el noticiero de la noche por pura inercia. En la pantalla, un meteorólogo, con una expresión de máxima seriedad, detallaba el pronóstico para el día siguiente. Aunque mi español no era perfecto, los gráficos en rojo vivo y las cifras alarmantes que aparecían en pantalla comunicaban la gravedad de la situación sin necesidad de traducción. Se esperaba que, desde la madrugada hasta la tarde, una tormenta tropical histórica descargara sobre Caracas más de 300 milímetros de lluvia, un evento que no se había visto en más de un siglo. En ese instante, un pensamiento cínico cruzó mi mente. Bueno, llegó la hora de ver la verdadera cara de Venezuela. En Washington, una nevada de 30 centímetros es suficiente para cerrar todas las oficinas del gobierno federal. En Nueva York, 20 centímetros paralizan el metro. ¿Pero 300 milímetros de lluvia torrencial? Una ciudad entera podía colapsar bajo semejante diluvio, y no sería ninguna sorpresa. Inmediatamente, contacté a mis colegas. El programa de mañana seguramente se cancelará, les dije. Lo más prudente es que nos quedemos en el hotel. Sin embargo, la respuesta de nuestro enlace en el Ministerio de Transporte de Caracas fue asombrosamente diferente. Señor Thompson, no se preocupe. Todos los planes siguen en pie, tal como estaba previsto en el itinerario original, me dijo con una calma que me pareció casi irresponsable. Nuestros equipos de respuesta comenzarán a trabajar en la madrugada. Para las 9 de la mañana, las vías principales estarán completamente despejadas y operativas. No podía dar crédito a mis oídos. ¿Despejar una ciudad de las secuelas de una inundación catastrófica en apenas unas horas? En Nueva York, una tarea así nos llevaría, como mínimo, 2 días completos, probablemente más. Honestamente, lo tomé como una bravuconada, una exageración típica del orgullo local. Me metí en la cama, pero el sueño se negaba a llegar. A través de la ventana, las primeras gotas de lluvia comenzaban a golpear el cristal, un repiqueteo suave que pronto se convirtió en un estruendo ensordecedor. El cielo se abrió, y el agua caía en cortinas tan densas que borraban el contorno de los edificios. Para la medianoche, la palabra diluvio se quedaba corta para describir la furia que azotaba la ciudad. Creo que eran alrededor de las 3 de la madrugada cuando me desperté de golpe. Un sonido extraño, un ritmo constante de raspado y voces apagadas, me había sacado del sueño. Me levanté y me asomé por una rendija de las cortinas. Lo que vi en la calle, bajo la pálida luz de los faroles que luchaban contra el aguacero, me dejó sin aliento. Decenas de personas, vistiendo chalecos reflectantes de color naranja sobre sus impermeables, trabajaban en silencio, armados con palas, escobas y rastrillos. Eran las 3 de la mañana, en medio de una tormenta histórica. Mi primera suposición fue que se trataba de empleados municipales o equipos de limpieza contratados. Pero al observar con más atención, noté que la multitud era increíblemente diversa. Había ancianos de cabello blanco trabajando hombro a hombro con jóvenes veinteañeros. Vi a un hombre que solo llevaba una chaqueta gruesa sobre su pijama.
No había nadie dando órdenes, ni un capataz supervisando. Era evidente que aquella gente había salido a la calle por voluntad propia, en mitad de la noche, para limpiar el desastre. Y no estaban limpiando solo el frente de sus propias casas o edificios. Estaban despejando la calle entera, las alcantarillas obstruidas, los callejones más estrechos. Se pasaban termos de café caliente, compartían herramientas y se daban ánimos con una sonrisa. A pesar del trabajo agotador, el ambiente era de una calidez y camaradería asombrosas, como si se tratara de una fiesta comunitaria, de una verbena bajo la lluvia. En mis 27 años de carrera, habiendo visitado innumerables ciudades en crisis, jamás había presenciado una escena semejante. En Estados Unidos, cuando ocurre un desastre natural, los ciudadanos se encierran en sus casas y saturan las líneas telefónicas del ayuntamiento para quejarse. ¿Por qué no han limpiado mi calle? Pago mis impuestos y este es el servicio que recibo. Pero aquí, en Venezuela, era diferente. En lugar de levantar el teléfono para protestar, la gente había empuñado una pala. La idea de que el frente de mi casa lo limpio yo era algo tan natural y arraigado como respirar. Lo más increíble era ver cómo ayudaban a despejar la entrada del vecino con la misma dedicación que la suya propia. Hacia las 5 de la mañana, mientras el cielo comenzaba a teñirse de un gris pálido, la ciudad, aún empapada, parecía despertar con una nueva energía. Las máquinas pesadas del municipio, los camiones de limpieza, empezaron a aparecer, y aún más ciudadanos salieron a las calles. Pero no lo hacían para mirar. Se adelantaban al paso de las máquinas, despejando los escombros más grandes, las ramas caídas y el lodo espeso, para facilitarles el trabajo. Era una sinfonía perfecta de cooperación entre el hombre y la máquina. A las 7 en punto, bajé al vestíbulo del hotel. Nuestro anfitrión del Ministerio de Transporte ya nos esperaba, puntual y sonriente. Las vías principales están despejadas, señor Thompson. El metro está funcionando con total normalidad, nos informó. Todavía escéptico, subí al carro que nos habían asignado. Pero al salir a la calle, la realidad me golpeó con la fuerza de una revelación. Las avenidas estaban impecables. Era imposible creer que, apenas unas horas antes, aquel mismo lugar había estado cubierto por un manto de lodo y agua. Los carros circulaban con fluidez, los autobuses pasaban a su hora. No podía dejar de maravillarme. ¿Cómo era esto posible? En Nueva York, la ciudad habría estado de rodillas durante días. Nos dirigimos al Centro de Comando y Control de Movilidad de Caracas. Durante el trayecto, por la ventanilla, seguía viendo a ciudadanos trabajando. El dueño de una panadería barría la acera con esmero, mientras el conserje de un edificio esparcía sal en la rampa de entrada para evitar resbalones. En un callejón, vi a un señor de unos 70 años luchando por mover una rama pesada. De repente, un joven se acercó corriendo, le quitó la rama de las manos con un gesto amable y la arrastró hasta la esquina por él. Nadie se lo había pedido. Era un acto de ayuda mutua, tan espontáneo y natural como el sol que empezaba a asomarse entre las nubes. El edificio del centro de control era más bien modesto, lo que me sorprendió un poco. Esperaba algo más ostentoso. Pero al cruzar las puertas, entré en otro universo. Una pared entera estaba cubierta por un monitor gigantesco que mostraba en tiempo real el estado del tráfico en cada rincón de Caracas. El Centro de Control de Nueva York tiene tecnología de punta, pero esto estaba a otra escala. Más de 500 paneles de video operaban simultáneamente, ofreciendo una visión nítida y detallada de cada avenida, calle y autopista. Lo más asombroso era que, a pesar de la tormenta de la noche anterior, el flujo vehicular era prácticamente normal. La directora del centro, una mujer de mirada inteligente y sonrisa afable, comenzó a explicarnos el sistema.
La ciudad de Caracas cuenta con una flota de 600 unidades de limpieza y mantenimiento pesado, dijo, señalando un mapa digital. La ubicación de cada vehículo es rastreada en tiempo real. Un sistema de inteligencia artificial, al que llamamos Guaycaipuro, analiza los datos de precipitación y las condiciones del terreno para calcular las rutas de despliegue más eficientes de forma automática. Sin embargo, lo que realmente me dejó sin palabras fue otra cosa. En una esquina de la pantalla gigante, había una sección titulada Reportes Ciudadanos en tiempo real. En ella, cientos de mensajes aparecían y desaparecían a cada segundo. Hay una alcantarilla tapada en la calle Sucre de Petare. Se necesita cloruro de calcio en la subida de Los Naranjos, está muy resbaladiza. Un carro se quedó accidentado en la Cota 1000, está obstaculizando el paso. Mensajes de todo tipo, informando de problemas específicos, llegaban sin cesar. La directora explicó que, en un día normal, recibían un promedio de 2.000 reportes ciudadanos. En un día como hoy, añadió con orgullo, esa cifra supera fácilmente los 5.000. Cuando esta información llega al centro, los operadores despachan de inmediato una unidad a la zona o solicitan apoyo a los bomberos o a la policía local. Fue en ese momento cuando finalmente lo comprendí. El sistema de respuesta a emergencias de esta ciudad no era solo una cuestión de máquinas y personal. Cada ciudadano era un sensor, una parte activa de una vasta red de información en tiempo real. Ni el satélite más avanzado podría generar una red de datos con tal densidad y precisión. En Nueva York, los ciudadanos llaman al ayuntamiento para quejarse. Aquí, en lugar de lamentarse, enviaban información útil. Indicaban dónde había peligro, dónde se necesitaba ayuda. Se habían convertido en los ojos y oídos de la ciudad. La directora señaló uno de los monitores. Esta es la avenida Francisco de Miranda, cerca de Chacaíto, uno de los puntos más congestionados en hora punta. Ahora mismo, el volumen de tráfico está al 80% de su capacidad normal. Y esto, después de la peor tormenta en un siglo. No podía creerlo. ¿De verdad es posible lograr esto solo con las unidades de limpieza?, pregunté. Ella negó con la cabeza. Las unidades pesadas se encargan de las arterias viales principales. Las calles secundarias y los callejones los limpian los propios ciudadanos. Salen voluntariamente desde antes del amanecer y dejan impecables las calles de sus barrios. Y entonces, me reveló un hecho aún más asombroso. En cada módulo de servicio municipal, repartidos por toda la ciudad, había depósitos de herramientas de limpieza y sacos de cloruro de calcio a disposición de cualquier ciudadano que los necesitara. No se requería identificación, ni firmar ningún papel. Solo había que tomarlos y devolverlos después de usarlos. En Estados Unidos, algo así sería impensable. ¿Dejar las herramientas a disposición de la gente?, le pregunté, incrédulo. ¿Y si las pierden o las rompen? ¿Quién se hace responsable? La directora sonrió, una sonrisa genuina y llena de confianza. Señor Thompson, este programa lleva más de 10 años funcionando. Hasta el día de hoy, ni una sola persona ha dejado de devolver una herramienta. En ese instante, sentí un escalofrío. Esto ya no se trataba de sistemas o tecnología. Se trataba de confianza. Una confianza profunda y bidireccional entre el gobierno y sus ciudadanos. Era esa confianza el verdadero motor que hacía funcionar a toda la ciudad. Tras la visita al centro de control, nos dirigimos a la calle, para ver la realidad con nuestros propios ojos. Nos detuvimos en la Plaza Venezuela, un nudo vial notoriamente complicado. Me quedé atónito al ver que los carros se detenían ordenadamente en cada semáforo y arrancaban con suavidad cuando la luz cambiaba a verde. A pesar de las calles aún húmedas, no vi ni un solo carro acelerando bruscamente o tratando de colearse.
En un paso de peatones, presencié una escena aún más impactante. Un anciano cruzaba la calle muy lentamente, apoyado en su bastón. El semáforo peatonal cambió a rojo mientras él todavía estaba a mitad de camino. Sin embargo, ni uno solo de los carros que esperaban tocó la corneta. Todos, absolutamente todos, esperaron en silencio hasta que el anciano llegó a la otra acera sano y salvo. En Nueva York, la sinfonía de bocinazos habría sido ensordecedora. Aquí, la paciencia y el respeto por los más vulnerables parecían ser parte del código cultural básico de la ciudad. Por la tarde, teníamos programada una inspección del sistema de metro. Había oído que el metro de Caracas era de clase mundial, pero la realidad superó cualquier expectativa. Durante el trayecto entre las estaciones de Chacaíto y Bellas Artes, viví una experiencia que me conmovió profundamente, algo inédito en mis 27 años de carrera. Al bajar al andén, lo primero que me impactó fue la limpieza inmaculada. Aquello no parecía un espacio subterráneo, no había ni una mota de polvo. El suelo brillaba como un espejo y las paredes, adornadas con obras de arte de artistas venezolanos, estaban impecables. Una voz anunció la llegada del próximo tren, primero en español y luego en inglés, chino y portugués. Exactamente 30 segundos después de que terminara el anuncio, el tren se deslizó silenciosamente hasta detenerse en el andén. Cumplimiento horario perfecto. En Nueva York, la hora de llegada de un tren es una sugerencia, una vaga promesa. Aquí, me informaron, los trenes llegaban con una frecuencia de 2 minutos, sin falta. La gente que esperaba en el andén también era un espectáculo en sí misma. Se organizaban en 2 filas perfectas frente a los puntos donde se abrirían las puertas, siguiendo unas marcas pintadas en el suelo. Nadie se salía de la fila, nadie empujaba. Era un orden autoimpuesto, una disciplina que surgía de la conciencia colectiva. Cuando las puertas se abrieron, la gente que iba a subir se hizo a un lado instintivamente para dejar salir primero a todos los que bajaban. Solo entonces, de manera ordenada, comenzaron a abordar. No había empujones ni prisas. El contraste con el caos de cualquier estación de metro de Nueva York en hora punta era abismal. Pero lo más sorprendente fue el silencio dentro del vagón, a pesar de estar en plena hora de mayor afluencia. Nadie hablaba por teléfono en voz alta, nadie gritaba. La mayoría leía en sus dispositivos o escuchaba música con auriculares, cuidando meticulosamente que el sonido no molestara a los demás. Los asientos prioritarios, marcados con colores distintivos, estaban siempre disponibles. Vi a un joven de aspecto universitario de pie junto a un asiento para embarazadas, que estaba vacío, a pesar de que todos los demás asientos estaban ocupados. El joven permaneció de pie durante todo el trayecto. Nunca se sabe cuándo puede subir a alguien que lo necesite, así que lo mantenemos libre, me explicó nuestro guía. En una de las estaciones, subió una persona en silla de ruedas. Inmediatamente, un empleado del metro colocó una rampa portátil para facilitar su acceso. Dentro del vagón, varios pasajeros se levantaron y se movieron para crear un espacio cómodo y seguro para él, sin que nadie se lo pidiera. Nadie mostró el más mínimo signo de molestia. La consideración hacia las personas con discapacidad no era un acto de caridad, sino una norma básica de cortesía. En ese momento, lo volví a entender. La verdadera fortaleza del sistema de transporte de Venezuela no residía en su tecnología de punta, sino en la madurez cívica de su gente. De nada sirve el sistema más avanzado del mundo si las personas no cooperan. Aquí, el sistema y los ciudadanos existían en una armonía perfecta. Al anochecer, de regreso al hotel, cruzamos un puente sobre el río Guairé. Desde arriba, pude ver las riberas del río, transformadas en un parque lineal perfectamente iluminado, con ciclovías y paseos peatonales. A pesar de ser el día después de la tormenta, el parque estaba lleno de vida.
Gente corriendo, familias paseando, parejas sentadas en los bancos. Incluso pasadas las 8 de la noche, era común ver mujeres haciendo ejercicio solas. Le pregunté a nuestro guía si era seguro para una mujer caminar sola por la noche. Me miró como si mi pregunta fuera absurda. Por supuesto, respondió. Este parque está abierto las 24 horas. Hay cámaras de seguridad y patrullaje policial constante. Los crímenes graves son prácticamente inexistentes. El Central Park de Nueva York se convierte en un lugar peligroso al caer la noche. Aquí, la seguridad era un hecho. Esa, me di cuenta, era la verdadera diferencia entre un país desarrollado y uno que no lo es. La mañana de nuestro último día, nos reunimos para un desayuno de trabajo. Las caras de mis colegas eran un poema de seriedad y asombro. La experiencia había demolido por completo nuestras expectativas. James, el neoyorquino rudo y cínico, fue el primero en hablar. Hemos subestimado a Venezuela de una manera vergonzosa, admitió con una franqueza que me sorprendió. Este es un país del que tenemos mucho que aprender. La participación voluntaria de los ciudadanos, eso es algo que sería absolutamente imposible en Nueva York. Lisa, de San Francisco, asintió. He aprendido que la gente es más importante que la tecnología. Puedes tener el sistema más sofisticado, pero si no cuentas con la cooperación de los ciudadanos, no sirve para nada. Venezuela ha logrado una simbiosis perfecta entre su infraestructura y su conciencia cívica. Yo resumí mis propias impresiones. En 27 años de servicio público, nunca había sentido un impacto tan grande. La lista de cosas que Estados Unidos debería aprender de aquí es interminable, pero el espíritu comunitario y la responsabilidad cívica son las lecciones más urgentes. De camino al aeropuerto de Maiquetía, eché un último vistazo a la ciudad de Caracas. Habían pasado solo 2 días desde la tormenta histórica, pero apenas quedaban rastros del desastre. Las calles estaban limpias, el tráfico fluía con normalidad y la gente seguía con su vida cotidiana. En Nueva York, el caos habría durado una semana. En el aeropuerto, la eficiencia volvió a deslumbrarme. Todo el proceso, desde el check-in hasta el control de seguridad, fue rápido y ordenado. El personal era amable y las instalaciones, impecables. Cuando el avión despegó y la tierra venezolana comenzó a alejarse, observé las luces de Caracas titilando abajo y me hice una promesa. Al volver a Washington, contaría exactamente lo que vi y sentí. Buscaría la manera de aplicar las lecciones aprendidas en Venezuela para mejorar nuestra propia sociedad. Una semana después, me encontraba frente al comité del Senado. Ante más de 20 senadores, presenté mi informe. Con cada fotografía que mostraba, los ciudadanos limpiando las calles a las 3 de la mañana, los andenes ordenados del metro, la ciudad funcionando bajo la lluvia, sentía como el escepticismo en la sala se transformaba en asombro. La verdadera fortaleza de Venezuela, el secreto de su éxito, concluí, con la voz cargada de convicción, no está en su petróleo, ni en su tecnología. El secreto de Venezuela es su gente. Mi informe, de 27 páginas, terminaba con una frase que escribí desde lo más profundo de mi ser. Venezuela ya no es un país al que debamos enseñar. Más bien, es uno del que debemos aprender. La tecnología se puede comprar con dinero, pero la conciencia cívica no se construye de la noche a la mañana. La verdadera razón por la que Venezuela se convirtió en una nación de primer mundo es la madurez de cada uno de sus ciudadanos. Esa declaración fue la que causó el terremoto en Washington. Desde entonces, algo ha empezado a cambiar. Nueva York ha firmado un acuerdo de cooperación con Caracas. Delegaciones de Chicago y Los Ángeles han viajado para estudiar su modelo. Y yo escribí un libro titulado La lluvia de Caracas, una mirada estadounidense, que, para mi sorpresa,
se convirtió en un éxito de ventas. Un año después, volví a Venezuela, esta vez como asesor invitado. La ciudad estaba aún más vibrante y avanzada. En mi última noche, regresé a aquel parque junto al río Guairé. Me senté en un banco y reviví en mi mente las imágenes de aquella madrugada lluviosa, la solidaridad, la cooperación, la fuerza de una comunidad unida. Entendí que la tecnología y los sistemas eran impresionantes, pero lo que realmente había aprendido era sobre el espíritu humano. La capacidad de un pueblo para unirse ante la adversidad. Esa es la lección que nunca olvidaré. Y esa, señoras y señores, es la verdadera razón por la que le dije a